Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí en su canal BrainMath. Vamos entonces a continuar con lo que es la clasificación de los triángulos y ahora vamos a hablar entonces de la clasificación de los triángulos según la magnitud o según la medida de sus ángulos. Entonces, para ello vamos a observar estos tres ángulos que nos presentan aquí. Nos podemos dar cuenta que este es un triángulo rectángulo y es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. El triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, consta de dos lados y el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados recibe el nombre de hipotenusa. También a los lados se les acostumbra llamar catetos. Entonces tenemos el triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo de 90 grados. Tenemos el triángulo acutángulo. Triángulo acutángulo es aquel que sus tres ángulos internos son ángulos agudos. Recordemos que los ángulos agudos son ángulos que son menores de 90 grados y mayores de 0. Entonces podrían ser, no sé, 30 grados, 60 grados, perdón, 30 grados, 70 grados, ahí irían 100 y el otro de 80 grados. Serían tres ángulos agudos. Y un triángulo llamado obtusángulo, y pues como su nombre lo indica, es porque tiene un ángulo obtuso. ¿Y cuál es el ángulo obtuso? Pues ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 y menos de 180. Entonces tenemos que los triángulos se clasifican según la medida de sus ángulos en triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Los triángulos acutángulos y obtusángulos son considerados como triángulos oblicuángulos. Entonces tenemos triángulos oblicuángulos y triángulo rectángulo. Vamos entonces a ver algunos ejemplos. Bueno, en los siguientes ejercicios tenemos entonces nosotros cuatro triángulos con la medida de sus ángulos. Vamos entonces a clasificarlos. El primero de ellos, el que estamos observando acá, tiene tres ángulos y los ángulos son de 60 grados cada uno. Como nos podemos dar cuenta, esos ángulos son ángulos agudos. Por lo tanto, este es un triángulo que para nosotros es acutángulo. Entonces tendríamos que este primero sería un triángulo acutángulo. Entonces aquí tendríamos triángulo acutángulo. Para el segundo ejercicio tenemos entonces un ángulo de 44 grados, que es un ángulo agudo, un ángulo de 36 grados, que es un ángulo agudo, y un ángulo de 100 grados, que es un ángulo obtuso. Por lo tanto, este es un triángulo obtusángulo. Triángulo obtusángulo. El tercero es un triángulo entonces que podemos observar que tiene un ángulo de 45 grados, que es un ángulo agudo, el otro ángulo de 45 grados, que es agudo, pero el tercer ángulo es un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este sería un triángulo rectángulo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Triángulo rectángulo. Y por último, tenemos este triángulo que consta de tres ángulos, uno de 30 grados, otro de 33 grados y uno de 117. Estos dos son ángulos agudos, pero este es un ángulo obtuso, por lo tanto, este sería un triángulo obtusángulo y lo escribiríamos de la siguiente manera. Triángulo obtusángulo. Ahora, puede ocurrir que los triángulos también pueden tener dos clasificaciones dependiendo de, por ejemplo, este triángulo, este primer triángulo que nosotros decimos que es acutángulo, pues si ustedes observan, sus ángulos son de 60 grados, también es un triángulo equilátero, en este caso, este sería un triángulo equilátero, y este señor que tiene dos ángulos de 45 grados, pues en este caso, este lado, este lado de aquí y el lado opuesto a este otro ángulo, que es este, y el ángulo opuesto a este, serían lados exactamente iguales, por lo tanto sería un triángulo isósceles.
Entonces este sería un triángulo que es rectángulo, pero también es isósceles. Entonces aquí tenemos los dos lados que son iguales marcados y aquí tenemos los tres lados que son iguales marcados. En el caso de este triángulo, como los tres ángulos son diferentes, significa que la medida de los tres lados son diferentes, por lo tanto este sería un triángulo escaleno. Y este de aquí también sería un triángulo escaleno. Entonces tenemos que los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a la medida de sus lados, pero también se pueden clasificar de acuerdo a la medida de sus ángulos. Y todo triángulo puede tener dos clasificaciones. Viene, o voy a dejar una pregunta muy importante para que de pronto la piensen y la resolvamos en clase o me den la respuesta en clase. La pregunta sería la siguiente: ¿puede un triángulo rectángulo ser equilátero? ¿Puede un triángulo rectángulo ser equilátero y por qué? Esa sería la pregunta que les voy a dejar y espero su respuesta en clase. Muchas gracias. Aquí quedan entonces las dos preguntas